Estamos con un nuevo episodio del Cubo, un programa donde mostramos las caras B del management y el mundo de los negocios. En este caso voy a empezar con una consulta, con una pregunta. Fede, ¿qué sentiste que perdiste o que tuviste que dejar de lado para darle lugar al éxito de tu empresa? Y perdí mucho, en realidad no sé si perdí, cedí mucho tiempo de familia, de amigos, de vida social y me enfoqué en el negocio y eso fue lo que permitió que creciera. ¿Te lo cuentan, digo, en tu familia te pasan factura de eso? Sí, todos, Sí. todos, sí, permanentemente, no contestás los grupos, no vas a las juntadas, caes y no compraste nada, entonces están siempre, pero bancan, la verdad que bancan y son contención. Estamos con Federico Pache. Federico es el fundador y el actual director de Quard, una compañía que él nos va a contar ahora a qué se dedica. Y justamente vamos a hablar de todo de este lado detrás de su proyecto y su gestión, ¿no? Así que contale, Fede, a la audiencia qué es Quard y a qué se dedican. ¿Quién sos vos y a qué se dedican, no? Está bueno. Entonces soy Federico Pache, founder y CEO de Quard. Quard es una empresa de ingeniería enfocada en robótica y automatización de procesos para industria farma, biotech, alimentación y bebida. Y somos una de las pocas empresas a nivel Latinoamérica que podemos construir soluciones end-to-end para industrias que requieren productos, que trabajan con productos sensibles y que requieren un foco en tecnología. Cuando vos decís biotech, contale al que no sabe qué es eso. Bueno, O lo mismo cuando decís end-to-end, digo, para bien, alguien ok, que ok. no está familiarizado. Buenísimo. Biotech es una rama de la industria que trabaja con microbiología, con crecimiento celular. Puntualmente nuestros clientes más grandes ahí están en el agro y producen inoculante de soja, que es básicamente un bichito que crece en un reactor que permite después fijar nutrientes en la planta y tiene condiciones muy particulares a la hora de construir los equipos porque son básicamente condiciones y grados farmacéuticos, porque si no el bicho se muere, crece otro y no cumple su función. Ok. Y end-to-end es proyecto tipo llave en mano, Ujú. desde los reactores hasta la robótica para paletizar una caja de producto terminado. Che, cuando vos decías recién que los bichitos crecen, el tuyo también es un bichito, porque vos inclusive sos un socio único o el único dueño. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa iba en serio y que estabas creciendo posta, de verdad? Cuando empecé a sumar gente, o sea, si bien soy único dueño, eh, siento que la compañía es de todos los que participan en el día a día desde el momento cero, porque yo solo tuve una idea y salí a buscar oportunidades, pero cuando empecé a sumar gente al equipo y a tener la responsabilidad de que esas personas tuviesen un buen pasar, estuviesen cómodos, trabajasen en lo que les gusta, ahí me di cuenta de que la cosa iba en serio. Che, cuando decís que la gente está cómoda, que es una búsqueda para vos, ¿no? Entiendo que lo tienen y que lo vas a buscar siempre. ¿En qué parte vos no estabas cómodo cuando empezó el bichito a crecer? Uf. Eh, Incómodo todos los días, es por naturaleza. O sea, y siento que eso es lo que motiva también al crecimiento. Me sentía incómodo subiéndome, no tenía dinero en ese momento para subirme a un avión, así que me subí a un micro y me iba a buscar oportunidades a Buenos Aires. Iba incómodo físicamente, literalmente. Me sentía incómodo comiendo comía en un restaurante a la pasada o desayunando mal a la pasada para ir a ver un cliente. Entonces, en muchos momentos, también a la hora de encontrarse con personas en la calle, con clientes y demás, hay momentos incómodos en los que te sentís que no sabés, te sentís que no entendés por dónde conducir bien la charla, pero esa incomodidad también es la que te lleva a perfeccionarte, a profesionalizarte y a crecer. ¿Cuánto hay de miedo en ese cómodo o incómodo? Todo el tiempo, todos los días, es tremendo. El miedo es un colega increíble, es para mí algo biológico, algo que está ahí, que lo tenemos todos los seres humanos. El tema es la gestión. Eh,
Digo, si nos remontamos, antes les teníamos miedo al león que aparecía, el ser humano que iba a cazar y se tenía que cuidar de eso. Bueno, en los negocios el miedo aparece y te fuerza a entender cómo gestionarlo. Que hay algo ahí en ese miedo, hay un mensaje que te dice, esto lo tengo que ordenar así, así y así para que tenga menos riesgo, para que salga bien. Entonces, está todos los días y sirve. Contá, ¿cuál es el último miedo así concreto que te dolió, que no te lo pudiste sacar tan rápido? Bueno, el que tengo ahora es de cómo escalar más de lo que escalamos. Y el que tuve muy fuerte fue cuando tomamos una obra que triplicaba en 3 meses nuestra facturación de lo que habíamos hecho en el año anterior. En 3 meses triplicábamos lo que habíamos hecho el año anterior. Entonces ahí había un miedo de esa gestión de riesgo financiero, de muchas personas. Incorporamos casi 40, 50 personas en ese proyecto. Entonces era algo muy grande para lo que veníamos acostumbrados a hacer, pero salió bien y nada, nos ordenamos y fue exitoso. Che, te hago doble clic sobre la situación en la que vos ibas a esa reunión a presentar a tu equipo ese nuevo proyecto y sabías que había un riesgo. ¿Qué te decías a vos mismo? Me transmitía confianza a mí mismo, me apalancaba en la respiración, buscaba conocimiento técnico para que la otra persona también confiara en mí. Adentro mío hay conocimiento técnico, entonces buscaba eso, eh, pero me decía, eh, nada, esto puede salir bien o puede salir mal, y, y trabajaba sobre eso adentro mío, por sobre todo en una cuota de introspección muy grande para transmitirme calma, porque esa calma después se refleja en el cliente y es lo que dice, sí, vamos por este proveedor y no por otro. Cuando vos iniciaste tu carrera como emprendedor, tuviste una época de quiebra en la que fuiste a introspectar y te fuiste a buscar. Sé que anduviste un tiempo caminando por el mar, y no por el mar, porque por el mar no se puede, pero por la playa, caminando por la playa. ¿Estabas buscando algo en especial en ese momento? Sí, sí, estaba buscando conectar con qué quería hacer para los próximos 20 años de mi vida. Estaba buscando eso. Algún comercial de la compañía me dijo, con el que tengo mucha confianza, me dice, a mí me mató porque vos te llamaste a silencio 3 meses y después apareciste con branding, con razón social, con brochure, con catálogo, con todo, y salimos a vender. Entonces estaba buscando eso, estaba gestando eso, y para eso necesitaba silencio, ¿no? Que es algo que por lo general a nosotros como seres humanos nos da mucho miedo, ¿no? Pasar tiempo solo y el silencio. Y ahí me encontré con respuestas, me encontré con lo que quería hacer, con lo que me gustaba, con lo que no, y empecé a confeccionar ese futuro. Así que Vos me hablaste de respirar, me hablaste de introspectar y ahora me hablas de pasar tiempo con vos mismo. ¿Cuánto eso pesa en la toma de decisiones? mucho. Las decisiones más complejas las tomé solo. Eh, Acompañado de mensajes, acompañado de información, pero retirándome del ruido porque sentía que me distraía. Siempre hay personas que opinan, siempre hay personas que aportan, pero a la hora de tomar una decisión muy fuerte que implica riesgo, eh, pesa para mí como persona tomarlas solo. Y detrás de esas decisiones que tomás solo, aparece una figura que es la del poder, eh, más allá de cuál sea tu visión del poder, y la pregunta es, ¿cómo te llevas con el poder en general, no? Bien, bueno, Maquiavelo decía el poder por el poder mismo, ¿no? Es una gestión en sí misma para mí de todos los días. Eh, Creo que aprovechar el poder con una intención noble y genuina, eh, como incrementado por la empatía, es, es algo que los que lo vivimos lo disfrutamos y nos gusta, y lo podemos entender, lo podemos dimensionar. Contale a la gente cuál fue la última vez que vos tenés un recuerdo concreto de ese uso del poder. No del abuso, sino del uso. Bien, el uso del poder, por ejemplo,
el último recuerdo que tengo es reestructurar los perfiles de puesto, por ejemplo. Hay muchas personas que saben qué quieren hacer dentro de la compañía y hay otras que no, porque no tienen por qué saberlo, sino que simplemente están descubriendo qué es lo que le gusta, ¿no? Y uno como líder quizás tiene esa visión de largo plazo de tratar de entender qué es lo que necesita la compañía, qué es lo que quiere esa persona y tomar decisiones por sobre qué va a hacer esa persona dentro de la compañía. Y no a todos les gusta porque los pone incómodos. Dicen, uy, vos tenés el poder de decirme a mí qué es lo que voy a hacer. Sí, pero si yo no te lo digo y no se alinea con lo que la compañía necesita, no vamos para ningún lado, nos quedamos paralizados pensando. Entonces ahí he usado el poder. Me contaste el otro día, mientras preparábamos esta entrevista, ¿por qué no tenés control remoto del acceso a tu propia empresa? Está, Y eso habla bien, digo, por eso. está bueno, sí. Yo no me siento un dueño tradicional. Para mí la figura de dueño es la misma que le pone un techo a la compañía, ¿no? Yo quiero hacer una compañía de 100 años, siempre lo quise hacer, y para eso esa empresa tiene que trascender mis límites físicos, porque si no el día que yo no esté, desaparece. Y el otro día veníamos con un cliente de Brasil y me decía, creo que debe ser el único dueño que no tiene control del portón de su empresa. Y le digo, no, porque yo me la paso mucho tiempo afuera y los que tienen el control del portón son los que pasan más tiempo acá y que hacen que esto también vaya funcionando día a día. Entonces prioridad que lo tengan ellos y no yo. Es llamativo porque en general el poder es como que uno lo muestra en símbolos, ¿no? Entonces vos es un sillón más grande, vos un teléfono más caro, es lo que fuere, una oficina más grande, pero en tu caso ni siquiera el poder de tener el control remoto de acceder. Y en ese sentido, a ver, me quedé pensando cuando vos decías que querés que la empresa trascienda. Algo que es enorme, es un montón que alguien de tu edad tan joven piense que quiere crear una empresa para trascender. ¿Qué te gustaría que pase en ese futuro pensando en la trascendencia? Me gustaría que seamos mucho más de lo que somos, porque me gusta ver a las personas expresar sus capacidades a través del trabajo. Hay un libro que me marcó, que era el profeta de Khalil Gibran, y él hablaba del trabajo como la máxima expresión de lo que un ser humano puede hacer. Todo lo que tenemos, el sillón, la mesa, el agua que tomamos, es producto del trabajo. Entonces, eso es expresarse. Perdón. Y ahí me imagino un futuro lleno de personas que puedan expresar lo que son a través del trabajo. En nuestra compañía puntualmente, con ingeniería, con tecnología aplicada a la industria manufacturera. Mm. ¿Vos pensás que le estás cambiando de alguna manera la vida a la gente con la que trabajás? Sí, todos los días. En el buen sentido, a veces bien y a veces mal, ¿no? Vamos a ser totalmente sinceros con eso. Muchas veces hay prioridad en el otro y otras veces hay prioridad en lo que uno siente, quiere o ve. Entonces se la cambiás, influís en la vida de la gente en los dos sentidos, tanto en el bueno como en el malo. Se van a sentir bien y se van a sentir mal, pero en definitiva lo que nos une al final es un propósito común, esa visión de largo plazo de dónde estamos y a dónde queremos estar. Cuando vos no te sentís bien, ¿qué haces con vos? Bueno, está bueno. Leo, medito, hago deporte y me vinculo con amigos, una red de contención importante, con familia, muy importante también, y terapia. Terapia también me hace muy bien, es un espacio ahí para conectar conmigo mismo que está bueno. Para el que está mirando esto, piensa que es un montón eso. Obviamente no lo haces todo juntos, pero ¿qué prioridades le das como para salir de ese momento difícil? Iba a decir de pánico, pero es un montón el pánico. ¿Cómo organizás esa gestión de tu propia ignorancia, si se quiere, para salir de ese lugar? Bueno, yo tuve una época en la cual si no me pasé por ese pánico, pasé por ese estrés, esa sobrepresión sobre uno mismo, y siempre dije que si yo no me hubiese preparado
para lo que estoy viviendo hoy, lo de hoy hubiese salido mal. O sea, me hubiese arrastrado a un lugar que no hubiese estado bueno. Afortunadamente en ese momento tomé las riendas por mí mismo y empecé a transitar un proceso bastante también ligado a la espiritualidad, ¿no? Y me empecé a conectar con esa parte del ser interna para entender dónde estaba la paz, porque en definitiva estaba allá adentro. Y pasara lo que pasara, yo no puedo, de hecho, ninguno puede controlar lo que va a pasar, y parte de emprender es estar propenso y bien dispuesto a esa incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la venta, con las obras, con los proyectos, con el crecimiento y demás. Entonces lo que hice fue trabajar en mí mismo, en esa parte espiritual, en el ser, y encontré buenos líderes en esa materia, ¿no? Y muchas veces una espiritualidad totalmente laica, o sea, desasociada a la religión, sino claro. simplemente entender quiénes somos como humanos, cómo funcionamos, a qué venimos. Nos dan una Fórmula 1 y nunca nos enseñaron a manejarla. Y tenemos una cabeza que piensa, un cuerpo que se mueve, y trabajar en eso a través de otras personas a mí me ayudó a prepararme para ahora, y para lo que viene seguramente me tendré que seguir preparando. ¿Cuándo fue la última vez que le tuviste que mentir al equipo? Que se pueda decir, obviamente. Que le tuviste que mentir, o sea, te diste vuelta y si no les miento un poquito, la cosa no va a funcionar. Que funcione la mentira como un motor, en definitiva. No, ayer y hoy a la mañana. No, cuando le decías que venía a trabajar. Claro, exactamente, ¿no? Y también cuando ellos esperan respuesta, ¿no? Porque uno no tiene todas las respuestas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo vamos a ordenar esto? ¿Qué complejo técnicamente esto? Y no, tranquilo, esto lo vamos a resolver, y por dentro tú vas pensando, no lo tengo resuelto, ¿eh? O sea, y ellos también, ¿no? En ese ida y vuelta que es bastante fluido, se dan cuenta de que uno está mintiendo, pero con esas ganas de transmitir buena energía y que vamos para adelante, que eso que está pasando hoy no nos frene. Ok. Y cuando te desborda ese miedo, o te desborda porque te fue súper bien, digo, y no lo esperabas y la pegaste, o te desborda porque es un montón y no lo logré. ¿Qué haces con eso? Digo, ¿cuál es tu oráculo? ¿Dónde vas a buscar esa respuesta? Bueno, vuelvo mucho adentro, y también en el equipo voy y sondeo, pregunto. Por ejemplo, este tema de Brasil, ¿no? Un mercado súper complicado. Y decir, che, ¿quién está dispuesto a aprender portugués? ¿Quién estaría dispuesto a irse a vivir a Brasil? Y empiezo a tratar de encontrar esa respuesta en el equipo. Y familia. Tengo un padre y una madre increíbles, que les mando un saludo. Con ellos han sido red de contención. Entonces ellos, plantear un problema, plantear una situación, muchas veces no lo entienden, pero escuchan y quieren lo mejor para uno. Entonces ahí hay un oráculo, digamos, en la familia muy, muy interesante, muy valioso para mí, muy valioso. Cuando hoy tenés una compañía que ya tiene estabilidad, digo, que pasó la etapa más turbulenta de los inicios de las empresas, ¿estás dispuesto a volver a transitar otra turbulencia? No impuesta por la Argentina, por el mercado, sino impuesta por el vértigo que le da el dueño a la propia empresa. Sí, a ver, es complejo porque adentro de uno siempre está el prosperar, y eso lo traslada a la compañía. Entonces estás permanentemente en ese vértigo de decir, bueno, ya fui por esto, ahora voy por una estrategia de internacionalización, voy por entrar en más mercados. Entonces voy estando dispuesto a seguir creciendo, a seguir viviendo ese riesgo. También intento regular, ¿no? También intento no volver a hacer lo que hice los primeros 4 años, sino que planificar para los próximos 4 años, integrar ya muchas más cosas a mi vida, y que hayan personas dentro de la compañía que empiecen a pensar en esos próximos pasos que hay que dar, y que acompañen y que estén dispuestos también ellos a vivir ese vértigo y esa sensación de, llegamos hasta acá, vamos por más, vamos todos juntos. ¿Cuál fue el primer, para hacerte una segunda pregunta, cuál fue el primer cliente que fuiste a buscar afuera de la Argentina? ¿O de qué país era? No importa el cliente.
Está bueno. Tecnomil, que es una compañía muy muy grande de capitales brasileros que está en Paraguay. Eh, Paraguayo y una mezcla de cultura de compañía paraguaya y brasilera súper interesante. Y ahí fuimos y nada, tienen planta de agroquímicos tradicionales que son fitosanitarios y planta de biológicos con una expansión de planta muy grande. Ese cliente fue el primero que fuimos a buscar y después fuimos a buscar clientes posteriormente en Brasil. Cuando vos te subiste al avión para ir a esa primera reunión, ¿te subiste solo o ibas con alguien de tu equipo? No, iba con, bueno, a ese cliente iba con mi viejo y iba con uno de los comerciales. Me acuerdo que nos tocó un avioncito chiquitito porque a Paraguay no hay tantos vuelos en aviones grandes y sí, me acuerdo que no, íbamos en el avión charlando. Te sentaste, ¿no? Después de los comentarios propios. Cuando empezaste a pensar en qué quilombo me estoy metiendo, ¿no? ¿Qué te decías? Te pregunto esto porque a mí me gusta que la gente que está del otro lado se identifique, porque en algún momento el que está escuchando se va a subir a su primer avión para ir a visitar un cliente para el cual quizás no está preparado. Entonces lo que a vos hayas sentido a él le ayuda. Bien, vértigo, eh, sentir que no entendés bien y sobre todo cuando vas para afuera. Paraguay es un caso bastante particular de que conectás con la gente de Paraguay, pero cuando vas a Brasil, la barrera del idioma, el tamaño de ese mercado, ahora el caso de Colombia, que estamos haciendo un proyecto de margarina líquida muy interesante para una compañía colombiana, ahí la barrera de la comunicación, hasta si se quiere, de forma física, cultural, eh, idiomática, te hace sentir alejado, te hace sentir alejado, te hace sentir alejado de esa persona y más cercano a tu núcleo. Entonces, cuando estás ahí decís, ¿cómo conecto con esta persona? Porque sabe que vengo de otro lugar, que hablo otro idioma o que tengo otras formas. Entonces, ese es un trabajo que hoy por hoy sigo haciendo, de entender con quién me voy a vincular, para tratar de calmar eso de decir, estoy desconectado. Sentía esa desconexión con una persona de Colombia, con una persona de Brasil, con una de Paraguay, no tanto, pero igual se siente. Entonces, prepararme para ir a esa reunión, entender mejor la cultura, entender mejor cómo se visten, cómo hablan y demás, hoy resulta ser muy importante para que no me vuelva a pasar. Así que el que esté buscando salir a ofrecer productos y servicios afuera, sepa que se va a encontrar con eso y que es normal, que te sentís mal, que te sentís desconectado, pero que se puede trabajar para empezar a conectar desde lo cultural. ¿Se te rompió en algún momento tu identidad? ¿Sentiste que dejaste de ser Fede en algún momento en este tipo de situaciones que uno dice, oh, estoy inflado, tengo el pecho inflado? Sí, bueno, trabajo mucho sobre el ego porque puede ser tu peor enemigo y a veces hasta me esfuerzo a romper mi identidad, ¿no? Hoy por hoy en la compañía estamos con unos desarrollos de startup, de AI, perdón, tratando de formar una startup basada en AI para asistir a la industria y estoy tendiendo ese puente entre ser un empresario de una compañía tradicional y empezar a conectar con el mundo startupero. Entonces estoy rompiendo mi identidad. Claro. La estoy rompiendo para retrabajarla, ¿no? En el buen sentido. Fíjense que para los que nos están mirando, Fede ha hecho una especie de masterclass hablando de cómo él se conecta con él, cómo introspecta, cómo plantea las relaciones con su equipo, a dónde va a buscar los apoyos necesarios para, como en este avión con su papá por un lado, estimo que más en el rol de mentor y alguien de su equipo para que lo vea funcionar y todo ese mundo alrededor de la cabeza de un líder, que es realmente un desafío enorme. Yo creo que el mayor desafío de los directivos de compañías es qué hacen con su propia cabeza y cómo administran y gestionan su emocionalidad. Así que la última pregunta, Fede, es ¿qué cosa te parece que tiene que sacarse de su mente el que está por empezar o empezó recientemente un emprendimiento? ¿El qué dirán? La mayoría de las personas no hacen por lo que van a decir otros. Uy, fracasó, no, le fue bien. ¿Qué pasa? ¿Qué diría este? ¿Qué diría el otro si esto no funcionara? El qué dirán es
una limitante muy grande a la hora de emprender. Te sacás eso y empezás a probar, empezás a iterar, empezás a agarrar el volante y a darte cuenta de cómo funciona. Hasta que eso no sale, uno no va por ese futuro que tanto quiere o que tanto busca. Genial. Bueno, Fede, muchísimas gracias, Gracias. y reconozco tu generosidad y tu valentía de contar un poco lo que cuesta tener éxito. Gracias, Miguel. Ha sido un gusto.